Todos conocemos a Samsung, un gigante, un monstruo de la tecnología a nivel global y de las marcas más grandes que vamos a encontrar actualmente, pero que esta marca se ha visto en los últimos años envueltas en diferentes chismes, por así decirlos, y quejas bastantes de usuarios, sobre todo de las gamas altas, donde se empiezan a quejar que esta compañía cada vez empieza a parecer más a Apple, con poca innovación, productos bastante caros y con pocas características nuevas a diferencia de los dispositivos anteriores. Y es que en este año se acaba de presentar el día de ayer justamente la nueva familia de los Samsung Galaxy S23 con pocos cambios, así que si eres nuevo por acá te invito a que te dejes un buen like en este video, te suscribas y comencemos con el video. Y es que el día de ayer Samsung presentó de manera oficial los nuevos dispositivos de la familia Samsung Galaxy S23. Obviamente presentó tres diferentes modelos, el S23 en su versión regular, el S23 Plus y el S23 Ultra, pero obviamente de las cosas que fueron más criticadas en estos dispositivos fue la bastante similitud que tienen con su generación anterior y con pocos cambios. Sobre todo empieza a ser bastante criticado, ya que muchos usuarios y consumidores de la marca empiezan a decir que Samsung se empieza a parecer cada vez más a Apple, con diseños reciclados y con precios pues bastante elevados, sin muchos cambios, con poca innovación. Pero déjame saberlos aquí en los comentarios qué te parece esta estrategia de Samsung, si les está funcionando, si a ti te gusta o no te gusta, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Pero déjame te platico cuáles son las similitudes que vamos a encontrar en estos dispositivos y las diferencias para que tú juzgues por ti mismo si realmente son buenos dispositivos o no vale la pena el cambio. Así que comencemos. Y es que donde encontramos bastantes similitudes entre ambos dispositivos y generaciones pasadas, pues obviamente principalmente yo le encuentro en tres. La primera y número uno es el diseño, ya que es donde fue bastante criticado los S23 respecto al S22, ya que obviamente se ve que utilizaron el mismo diseño, fue calcado, copiado, pero obviamente esto no tiene que ser del todo malo, ya que si algo te está funcionando no tienes por qué cambiarlo. Y obviamente yo creo que esta es la estrategia de Samsung, ya que si le funcionó bastante bien el diseño de la generación pasada, pues obviamente lo intentan replicar para así tener un éxito. Pero obviamente si queremos y estamos pagando por un dispositivo de gama alta, pues esperamos que innoven bastante, ya que valga cada peso que estamos gastando. Pero obviamente no es el único punto donde realmente hay una similitud bastante enorme entre ambos dispositivos o entre ambas generaciones, y es que la segunda es la pantalla, ya que siguen idéntico en absolutamente todo, siguen con la misma tecnología, ya que utilizan paneles AMOLED de 120 Hz Full HD para las versiones estándar del S22 y S23, y para las versiones Plus o las Ultra pues siguen igual con la resolución QHD Plus. Obviamente todos para las Ultras, y en cuanto a tamaño pues es lo mismo tamaño para los S22 y S23, también del mismo tamaño de 6,8 para las versiones Ultra del S22 y S23, siguen del mismo tamaño. Obviamente cambia un poco el peso que vas a encontrar entre ambos dispositivos, y aquí Samsung sí fue bastante golpeado y criticado por usar estos diseños y similitudes como pantallas recicladas de generaciones pasadas, ya que una de las principales compañías que hace esto es Apple, obviamente diciendo que Samsung se está convirtiendo en el nuevo Apple utilizando diseños reciclados, características de generaciones pasadas a un precio elevado. Y obviamente esto sí lo vemos desde hace tiempo en Apple con distintos dispositivos, obviamente algunos que son un poco más básicos, pero aquí estamos hablando de la gama premium de Samsung. Obviamente si con dos características muy similares nos parecía bastante, pues hay una tercera que se sigue pareciendo y que sigue igual con respecto a la generación pasada, y aquí me refiero a la carga que vamos a encontrar en estos dispositivos, ya que no hay ningún cambio respecto a la generación pasada. Obviamente pues si vamos una generación adelante pues esperamos que la carga rápida que nos están otorgando pues cada vez sea mucho mejor, de mucho más watts, y obviamente pues sea mucho más cómodo. Pero obviamente es algo que tampoco sucedió y sigue bastante igual, ya que obviamente para los S22 y S23 solamente tenemos 25 watts de carga rápida, y para las versiones más grandes pues de 45 watts. Encontramos sí una poca diferencia en cuanto a la capacidad de batería que vamos a encontrar, pero por el resto pues sí hubiéramos preferido un poco de mayor carga en estos dispositivos para cargar nuestras baterías, pues sobre todo un poco más rápido y llegar, ya que muchos fabricantes pues inclusive ya están apostando por cargas superiores a los 100 watts. Obviamente es algo que debe de tomar bastante en cuenta Samsung, así que déjame saber aquí en los comentarios a ti qué te parece esto, si realmente Samsung se está convirtiendo en el próximo Apple
o no, pero pues bueno, no todo es exactamente igual entre estas generaciones, también hay diferencias que también se agradecen bastante a Samsung, ya que en esta serie o familia de los S23 empiezan a incorporar el Snapdragon 8 de segunda generación, y aquí Samsung ha decidido excluir a los Exynos a su propio procesador de estos equipos, ya que en la generación pasada sí encontrábamos S22 y S22 Ultra con Exynos, pero obviamente decidió dar este salto y es algo que se agradece, ya que muchos usuarios siempre buscan la versión Snapdragon, ya que siempre es un poco más veloz, más potente, pero obviamente tendríamos que valorar si este procesador no se calienta como su generación pasada, ya que muchos usuarios reportaban bastante calentamiento, ya que sí, como tiene bastante potencia también genera bastante calentamiento, pero es algo que tendríamos que ver con el tiempo y tendríamos que probarlo para saber si vale o no la pena. Pero otra de sus características bastante destacable es el sensor de 200 megapíxeles que va a incluir la versión Ultra, esta familia de los S23, ya que obviamente te promete grabar video hasta en 8K. Obviamente aquí tendremos que ver con qué calidad, y obviamente ser videos en 8K son bastante pesados, pero son de sus características pues más destacables que vamos a encontrar en esta familia de los S23. Obviamente pues esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado y déjame saber aquí abajo en los comentarios qué te parece todo este tema y si realmente esta compañía está optando por parecerse cada vez más a Apple. Así que no olvides suscribirte a este canal y nos vemos hasta la próxima.